Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y es que tenemos un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y de verdad, creo que muchos de ustedes han estado esperando esta conversación. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos atrapan, que nos hacen especular y en este caso, vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, así como lo leyeron en el título, Hande destapa todo de su tormentosa relación con Kerem. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se ha dicho y sobre todo, en lo que parece ser la verdad detrás de esta mediática pareja. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de súper encargo a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis, les toma un segundo, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, especialmente cuando hablamos de estos chismes que tanto nos gustan. Bueno, vamos directo al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en Turquía y, por extensión, en muchos otros países donde sus series han conquistado corazones. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como, se rumoreaba, fuera de ella. Y así fue, mantuvieron una relación que durante un tiempo parecía sacada de un cuento de hadas moderno, pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen sus sombras. Y es justo de esas sombras de lo que vamos a hablar hoy, porque parece que Hande ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos su versión de los hechos, o al menos, darnos pistas muy claras sobre lo que terminó de romper este idilio. Seamos honestos, las redes sociales y los medios de comunicación han estado inundados de especulaciones. Que si hubo infidelidad, que si las presiones de la fama los separaron, que si eran incompatibles en la vida real, las teorías eran infinitas. Pero cuando una figura pública como Hande Erçel, que es tan admirada y querida, decide hablar o dar señales, el impacto es mucho mayor. Y eso es lo que parece haber sucedido. A través de sutiles comentarios, indirectas en entrevistas, e incluso en su manera de reaccionar en redes sociales, Hande ha ido dejando caer migas de pan que nos permiten reconstruir el panorama de lo que fue esta relación y, sobre todo, de su tormentoso final. Lo primero que saltó a la vista, y que muchos interpretaron como una confirmación de que algo no estaba bien, fue la aparente frialdad que empezó a notarse en sus interacciones públicas. Si bien al principio se mostraban cariñosos, cómplices, e incluso compartían momentos muy íntimos en sus plataformas digitales, con el tiempo, estas muestras de afecto se fueron volviendo más esporádicas, hasta casi desaparecer. Y cuando una pareja que antes no se escondía, de repente se vuelve reservada, todos nos preguntamos ¿qué está pasando? Muchos señalaron que las exigencias de sus carreras, los rodajes en diferentes locaciones, y la constante exposición mediática pudieron haber sido el detonante. Pero hay algo más profundo que se intuye, algo que tiene que ver con la conexión real, con la sostenibilidad de una relación bajo el escrutinio público. Hande, conocida por su discreción en ciertos aspectos de su vida personal, ha sido siempre muy cuidadosa con lo que comparte. Sin embargo, las declaraciones que se le atribuyen, y las reacciones que ha tenido ante ciertas preguntas de la prensa, sugieren que la relación con Kerem no fue un camino de rosas constante. Se habla de diferencias irreconciliables, de expectativas distintas sobre el futuro, y ojo, de momentos de mucha tensión y dolor. La palabra tormentosa en el título no es casual, y parece que Hande está empezando a iluminar las nubes que rodearon este romance. Una de las cosas que más ha resonado es la aparente necesidad de Hande de reivindicar su espacio y su independencia. Después de estar tan ligada mediáticamente a Kerem, se percibe un esfuerzo consciente por mostrarse como una mujer fuerte, autosuficiente, enfocada en su carrera y en su propio crecimiento. Esto no quita mérito a la relación que tuvieron, pero sí sugiere que en algún punto, esa individualidad chocó con la dinámica de pareja, o que uno de los dos sintió que su propio camino se veía comprometido. También se ha rumoreado mucho sobre la posibilidad de que la relación terminara por una falta de entendimiento o por celos. Kerem, siendo un actor con una base de fans muy apasionada, a menudo se ha visto envuelto en situaciones que para Hande pudieron haber sido difíciles de gestionar. Y viceversa, la fama de Hande y la atención que genera también pudieron haber creado ciertos roces. Lo interesante ahora es que, según lo que se desprende de las revelaciones de Hande, no se trataría de un simple desencuentro, sino de algo más arraigado, algo que puso a prueba la fortaleza de su vínculo de man. Era significativa. Pensemos en los momentos clave. ¿Cuándo fue que se empezó a notar el distanciamiento?
¿Hubo alguna entrevista en particular donde ella dejó entrever algo? Las redes sociales son un campo minado de interpretaciones. Cuando uno de los dos deja de seguir al otro o borra fotos juntos, o cambia drásticamente su manera de hablar de la relación en público, todo eso se convierte en material para el análisis. Y en el caso de Hande y Kerem, el análisis ha sido exhaustivo. Parece que Hande, al desvelar lo que destapa, está corrigiendo la narrativa, o al menos, aportando su propia perspectiva para que no se quede solo con la versión que los medios quisieron o pudieron construir. Es importante destacar que aunque se habla de Tormentosa, Hande no está necesariamente pintando a Kerem como el villano. Más bien, parece que está describiendo la complejidad de una relación que, a pesar del amor y la conexión inicial, no pudo superar ciertos obstáculos. Las diferencias, las presiones, la incompatibilidad en ciertos aspectos de la vida real, todo esto puede crear un ambiente de tensión constante, de discusiones, de desgaste emocional. Y cuando eso se suma a la vida pública, el cóctel puede ser explosivo. Lo que Hande parece estar comunicando, de manera más o menos explícita, es que hubo un punto de quiebre, un momento en que las cosas se volvieron insostenibles. Y que para poder seguir adelante, para poder sanar y continuar con su camino, tuvo que tomar una decisión difícil. Esa decisión, por lo que se intuye, no fue fácil y estuvo cargada de dolor y de mucha reflexión. Y ahora, al destapar esta situación, no es para generar polémica, sino quizás para cerrar un capítulo, para poner fin a las especulaciones con su propia verdad, o al menos, con la verdad de lo que vivió ella en esa relación. Los fans de ambos y especialmente de la pareja que formaron, siempre han estado divididos entre el deseo de verlos juntos de nuevo y la comprensión de que las relaciones terminan. Lo que Hande está haciendo ahora es, de alguna manera, ayudar a esos fans a entender por qué terminó, a ver las razones detrás de la separación que iban más allá de un simple "no funcionó". Se trata de las grietas que se formaron, de las tormentas que pasaron y que, finalmente, acabaron por diluir la fuerza de su amor. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿qué detalles específicos ha revelado Hande? Aunque no siempre se trata de confesiones directas, las miradas, los gestos, las palabras medidas, todo suma. Si ha hablado de decepción, de traición, de sentirse poco valorada, de diferencias fundamentales en la visión de la vida, todo eso contribuye a esa imagen de una relación tormentosa. Es como cuando lees un libro y el autor te va dando pistas, te va mostrando la evolución de los personajes y las situaciones, y al final, entiendes el desenlace, aunque sea doloroso. La fuerza de Hande como figura pública radica en su autenticidad. Cuando ella se muestra vulnerable o cuando habla con esa seriedad que denota que ha pasado por un proceso importante, la gente la escucha. Y esta vez, al desvelar aspectos de su tormentosa relación con Kerem, está invitando a sus seguidores a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que empiezan con tanto brillo y glamour. Está mostrando que detrás de las cámaras, detrás de las fotos perfectas en Instagram, hay personas reales con sentimientos, con luchas y con historias. Así que, en resumen, lo que Hande parece estar desvelando es que su relación con Kerem, a pesar de los inicios prometedores y la química evidente, estuvo marcada por conflictos, desentendimientos y, posiblemente, un desgaste emocional significativo. No se trata de un simple adiós, sino de un proceso de ruptura doloroso, una tormenta que acabó por sofocar la chispa inicial. Y ella, con esta apertura, está ofreciendo su perspectiva para entender mejor por qué este cuento de hadas moderno no tuvo un final feliz. Y hasta aquí llegamos con este análisis de la tormentosa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las supuestas revelaciones de Hande. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. De verdad que estos temas dan mucho que pensar, ¿verdad? Nos hacen ver que por mucho glamour que haya, las relaciones humanas son complejas y a veces, a pesar del amor, no logran superar las adversidades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que la relación estaba pasando por un mal momento? ¿Qué creen que son las causas principales de la ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper importantes para enriquecer nuestras conversaciones. Y si les gustó este vídeo, si les pareció entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También, si conocen a alguien que sea fan de Hande de Kerem, o simplemente le interese el mundo del espectáculo,
no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.